Ahora, pensarías que las estrellas de la NFL solo juegan fútbol americano, pero algunos jugadores se convierten en criminales. La estrella de la NFL fue arrestada y acusada de secuestro agravado y robo a mano armada. Oye, Al suelo, no me voy a mover a ningún lado, tírate al piso, como una estrella de los Chiefs que hacía carreras en Lamborghinis hasta que chocó y casi mata a personas. A otro jugador usando ChatGPT para hacer algo malvado y mucho más. Pero al final, ¿qué jugador de la NFL cometerá el crimen más loco de todos? Bueno, primero, una estrella de la NFL no solo se convirtió en un criminal, casi mata a 6 personas. Un Lamborghini Urus fue el arma que eligió, porque eso es lo que Rashee Rice compró después de ganar millones de dólares y celebrar una victoria en el Super Bowl. Pero el 30 de marzo de 2024 en Dallas, Texas, todo se volvió mortal. Rice estaba corriendo en su Lambo y una vez que superó las 119 millas por hora, de repente perdió el control y provocó un choque en cadena que involucró a 6 vehículos. El video mostró a Rice y a sus amigos saliendo del accidente, tomando bolsas de su auto y luego alejándose sin revisar a las víctimas heridas ni dar información, mientras ambulancias llegaban al lugar para salvar a personas inocentes que resultaron heridas y las llevaban al hospital. Tomó varios días, pero una vez que Rice finalmente admitió su responsabilidad, se emitieron órdenes de arresto y él se entregó. Luego se declaró culpable de cargos clasificados como delito grave, por lo que fue castigado con 30 días en la cárcel, 5 años de libertad condicional y se le ordenó pagar más de $115,000 para cubrir los gastos médicos de las víctimas. Caray, sinceramente, salió bastante bien librado para haberse convertido en un criminal así, pero el crimen de otra estrella de la NFL fue aún más cruel y lo prohibieron tener mascotas. Ahora, no estoy hablando de Michael Vick, todos sabemos lo que hizo. Isaiah Buggs acababa de jugar para los Lions, luego firmó con los Chiefs, esperando revivir su carrera. Pero antes de siquiera jugar un partido o aparecer en los titulares por su desempeño en el campo, la policía encontró algo aún más perturbador cuando llegó a una casa que él rentaba. No uno, sino 2 perros fueron dejados ahí abandonados, encerrados afuera con casi nada de comida o agua, y estaban tan desnutridos que uno de los perros estaba en tan mal estado que tuvo que ser sacrificado. Ya era un criminal, pero menos de 3 semanas después, fue arrestado de nuevo, esta vez por violencia doméstica y robo con allanamiento. Este hombre estaba viviendo como un criminal en GTA, así que lo sacaron de la NFL cuando los Chiefs despidieron a ese idiota. Y meses después, Buggs finalmente fue condenado tan severamente por sus crímenes que fue sentenciado a trabajos forzados, puesto en libertad condicional, y ahora, al ser acusado de crueldad animal, le prohibieron tener mascotas. Hermano, no se le permite estar cerca de animales, pero la mitad de la NFL lleva nombres de animales. Eso es una locura. No es de extrañar que no le hayan permitido jugar desde que se volvió un criminal. Pero algo más ilegal que hizo un jugador de la NFL hizo que desapareciera del planeta. Estoy hablando de que su teléfono literalmente estaba desconectado. Nadie sabía dónde estaba Cam Sutton. Y sinceramente, esto era extremadamente inusual para Cam después de que se presentara a trabajar todos los días con los Lions, jugara literalmente todos los partidos, tuviera la mejor temporada de su carrera e incluso ayudara a llevar a su equipo a la mejor racha de playoffs en décadas. Hasta que, solo unas semanas después de que terminó la temporada, su vida se convirtió en una investigación policial. Palabras como agresión doméstica y delito grave lo señalaban. Pero una vez que fue acusado de esto, los detectives estaban tratando de localizarlo. Y mientras la noticia de una orden de arresto explotaba en internet, Sutton irónicamente estaba en las instalaciones de los Lions entrenando con el personal del equipo. Los Lions se enteraron de la orden al mismo tiempo que él, hablaron con él en persona y le instaron a entregarse. Pero una vez que se fue, las autoridades dijeron después que su teléfono había sido desconectado, nadie podía contactarlo, y los detectives convirtieron su caso en una búsqueda nación al difundir su rostro por todo internet, pidiendo públicamente a toda la nación que ayudara a localizarlo. Quiero decir, esto les pareció tan ridículo a los Leones y no querían tener nada que ver con eso, que lo cortaron del equipo de inmediato. Pero después de 3 semanas finalmente, Cam salió de donde sea que se estuviera escondiendo y se entregó. Eventualmente, después de declararse sin admitir culpabilidad por un cargo de agresión, lograr que se redujera de un delito grave a un delito menor y aceptar un acuerdo con la fiscalía. Sí, Cam escapó sin consecuencias graves con la ley, pero su carrera se vio afectada cuando regresó a Pittsburgh para jugar con los Steelers y tuvo la peor temporada de su carrera desde que se convirtió en una estrella. Pero una de las mayores estrellas de la NFL cometió un acto criminal debido a una de las enfermedades más extendidas del mundo.
¿Quién más sino Antonio Brown? Hombre, allá en Florida, debió haber querido convertirse en el criminal más buscado o algo así, porque en 2020 ya se estaba volviendo loco cuando contrató a una compañía de mudanzas para llevar cosas a su mansión. Luego, solo porque querían que les pagaran $4,000 por el trabajo, lo cual él aceptó, su cheque no funcionó, así que de plano intentó destruir el camión e incluso se metió para intentar golpear a uno de los tipos. Gran indemnización para un conductor de camión del sur de Florida que fue atacado por el jugador de la NFL Antonio Brown. Así que al final llamaron al 911. Necesito a la policía. Necesito hacer un reporte. La policía llegó y esta historia salió en todas las noticias. Ahora Brown fue acusado de allanamiento con agresión, allanamiento de vehículo y daños a la propiedad. No impugnó los cargos y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional e incluso se le ordenó someterse a una evaluación psicológica mientras era obligado a tomar un curso de control de ira. Hermano, incluso tuvo que pagarle más de $1.2 millones al tipo por lesiones, dolor y sufrimiento que Brown causó. Pero sinceramente, eso es solo el comienzo de lo que Brown estaba a punto de hacer ilegalmente. El COVID estaba apoderándose del mundo, matando gente sin parar. Los brotes estaban arruinando la NFL y la liga no quería que los millonarios siguieran siendo afectados por eso, así que implementaron reglas nuevas y estrictas. Pero aunque Antonio Brown venía de ganar un campeonato de Super Bowl con un equipo legendario destinado a otra gran postemporada, por alguna razón simplemente no quería seguir las reglas. La liga quería que los jugadores se hicieran pruebas de COVID y se vacunaran, y si no lo hacían, estarían obligados a seguir protocolos estrictos. Pero al parecer Antonio Brown tenía otra idea, porque decidió romper tanto las reglas de la liga como la ley haciendo algo sumamente ilegal, hasta que el ex chef personal de Brown lo delató, diciendo que consiguió una tarjeta de vacunación falsa contra el COVID-19 y luego entregó mensajes de texto y documentos que lo probaban. De repente, Antonio Brown estaba en el centro de otra controversia. Y con acusaciones explotando por todas partes, la NFL inició su propia investigación, entrevistó a testigos, revisó pruebas y finalmente concluyó que Antonio Brown había falsificado su estado de vacunación. Así que la liga lo sancionó con una suspensión de 3 juegos, justo cuando él y sus bucaneros estaban jugando muy bien y destinados a buscar otro campeonato. Pero sinceramente, las cosas pudieron haber sido mucho peores para él porque falsificar el estado de vacunación no solo es ilegal, conlleva una fuerte multa, hasta 5 años de cárcel o ambas cosas. Hermano, ¿te imaginas arriesgar tu carrera en la NFL mientras juegas junto a una leyenda y estás destinado al mayor éxito que has tenido? Todo porque intentaste romper las reglas y la ley por una simple tarjeta. Pero cuando se trata de un arma mortal combinada con un aeropuerto, las cosas se pusieron realmente locas para otro jugador de la NFL que se volvió criminal. Rasheed Walker, honestamente, no era alguien que pareciera capaz de hacer algo ilegal. Después de todo, jugando con los Packers, normalmente protegía el lado ciego de Jordan Love y se estaba preparando para ganar mucho dinero con un nuevo contrato enorme. Pero un día en Nueva York, en el aeropuerto LaGuardia, su equipaje no estaba lleno de cosas que la gente suele llevar. Walker llegó con un estuche cerrado que contenía una pistola de 9 milímetros y 36 cartuchos de munición. Pero mira, esto era Egem, Nueva York. No era como donde normalmente estaría en Wisconsin, donde las leyes no eran las mismas. Porque aunque era legal que Walker tuviera el arma allá, Nueva York tiene algunas de las leyes de armas más estrictas de Estados Unidos. Pero aunque Walker no lo sabía, la policía aún así lo arrestó en el acto. Y mientras el avión en el que se suponía que debía estar despegaba, él estaba en tierra enfrentando 2 cargos por posesión ilegal de un arma, además de posesión ilegal de un arma de fuego. Así que, aunque su abogado insistió en que Walker nunca intentó ocultar el arma, la declaró voluntariamente a la aerolínea y simplemente cometió un error sin mala intención. Seamos realistas, llevar un arma a un aeropuerto es una idea tonta y de todos modos lo convirtió en un criminal, al menos por el momento, porque la policía no quería arriesgarse a que la misión de Modern Warfare 2 estuviera a punto de suceder. Pero bueno, otro jugador de la NFL no solo cometió un delito en la vida real, recibió ayuda de ChatGPT. Darren Lee, un tipo seleccionado en la primera ronda, se suponía que iba a tener una carrera larga y exitosa. Pero después de ganar un Super Bowl y luego pasar por algunos otros equipos, ya no lo volvieron a contratar, así que todos pensaron que simplemente siguió adelante para vivir una vida normal. Hasta que Darren literalmente llamó al 911 él mismo. Y cuando llegó la policía, encontraron a su novia muerta por múltiples heridas de objeto contundente. Ahora, aunque él afirmó que acababa de llegar a casa y no tenía idea de lo que estaba pasando, la evidencia en la escena apuntaba a un ataque violento con él como el único sospechoso.
Pero ser arrestado de inmediato y acusado de asesinato de alguna manera ni siquiera fue la parte más escalofriante. Resultó que en la corte revelaron los registros de ChatGPT de Darren, donde no solo hablaba sobre las heridas de ella, afirmando que se las hizo ella misma. Mostraron la respuesta de la IA diciéndole cómo presentar la situación sin meterse en problemas con la policía, que fue exactamente lo que intentó hacer. Hombre, ahora entiendo por qué después de hacer algo tan siniestro, le negaron la fianza, su vida se arruinó y ahora enfrenta cadena perpetua por quitarle la vida a otra persona. Pero uno de los crímenes más tontos que escuché que cometiera una superestrella de la NFL fue intentar literalmente robarle a la propia NFL. Durante un tiempo, Clinton Portis no tenía problemas de dinero. O sea, el tipo se convirtió en uno de los mejores corredores de la liga. Corrió casi 10,000 yardas, rompió récords y fue la cara de la ofensiva de Washington durante años. Por eso ganó más de $43 millones durante su carrera en la NFL. Pero una vez que se retiró, los millones desaparecieron rápidamente. Portis finalmente admitió que se quedó sin dinero, se declaró en bancarrota y estaba tan enojado con el tipo al que le pagó para manejar su dinero que admitió que quería matarlo. Luego, no mucho después, los fiscales afirmaron que encontró una forma ilegal de recuperar el dinero. Él sabía que la NFL había creado un fondo especial de atención médica para ayudar a los jugadores retirados a pagar por equipo médico costoso que realmente necesitaban. Estamos hablando de cámaras de oxígeno hiperbárico que valen más de $45,000, máquinas de crioterapia y otros equipos costosos destinados a ayudar a los exjugadores a recuperarse. Pero Portis pensó que era la tapadera perfecta para decir que iba a pedir esos equipos. Hasta que finalmente se descubrió que presentó documentos falsos diciendo que compró equipos que no necesitaba y que nunca recibió, engañando al Fondo de Salud de la NFL para que le pagara casi $100,000. Los investigadores incluso se dieron cuenta de que no era solo Clinton. Los fiscales federales descubrieron uno de los mayores esquemas de fraude al sistema de salud que involucraba a exjugadores de la NFL, diciendo que se habían presentado casi $3 millones en reclamaciones falsas. Así que la conspiración para cometer fraude al sistema de salud ahora era un cargo serio que Portis tenía que enfrentar. Hasta que finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a prisión federal, arresto domiciliario, se le ordenó devolver todo el dinero y vio cómo su reputación sufría un golpe más fuerte que cualquiera que hubiera recibido jugando en la liga. Caray, solo espero que sepa que no tenía que hacer todo eso para suscribirse al canal. Es gratis. Y también lo es hacer clic en este video. No seas como Clinton, amigo. Solo ven a contar conmigo allá. Haz clic.